Introducción. La cognición social explora cómo entendemos y predecimos el comportamiento humano en nuestro entorno social. ¿Cómo nos formamos juicios sobre los demás? ¿Qué papel juegan los estereotipos y prejuicios en nuestras percepciones? ¿Cómo tomamos decisiones rápidamente y confiamos en su precisión? Para desenvolverse en un mundo social complejo, las personas emplean diversos mecanismos mentales que facilitan la interacción y coordinación con otros. Estos procesos nos permiten comprender, recordar y predecir el comportamiento ajeno y de esta forma tomar decisiones. La cognición social estudia cómo los significados compartidos, las metas personales y el estado emocional influyen en estos procesos. Dentro de este marco, se presentarán 4 hipótesis clave que aportan innovadoras explicaciones sobre la conducta humana. La primera hipótesis plantea que nuestras acciones son una interacción entre nueva información y conocimiento previo. La segunda, que la racionalidad surge de heurísticos adaptativos más que de la lógica pura. La tercera sugiere que los motivos y emociones son esenciales para la racionalidad. La cuarta aborda la importancia de los procesos conscientes y preconscientes en la conducta. Cada una de estas hipótesis se desarrollará en detalle, proporcionando un panorama enriquecido de cómo operan nuestras mentes en el contexto social. Desarrollo. Primera hipótesis. Abajo arriba. La cognición social sostiene que nuestras conductas no son meras respuestas al entorno, sino que resultan de la interacción entre nueva información y conocimiento previo. Este enfoque incluye 2 estrategias de procesamiento de la información, abajo arriba y arriba abajo. Estrategias de procesamiento abajo arriba y arriba abajo. El procesamiento abajo arriba comienza con el análisis de estímulos sensoriales básicos y progresa hacia niveles superiores de percepción. Es común en situaciones nuevas o cuando los estímulos son claros. En contraste, el procesamiento arriba abajo inicia con expectativas y conocimientos previos, influyendo en cómo interpretamos nuevos estímulos. Ambos procesos son esenciales para dar significado a nuestro entorno y construir representaciones internas coherentes de las situaciones. Por ejemplo, al leer una novela, las primeras líneas generan hipótesis interpretativas que se confirman o ajustan con la información subsecuente. Este proceso combina expectativas previas con nueva información, facilitando la comprensión y reduciendo la ambigüedad. Modelos de procesamiento de la información. 2 modelos destacan en la integración de estas estrategias: el modelo secuencial sobre percepción social de Fisk-Nuber, 1990, y el modelo de procesamiento en paralelo de Kanda y Sagert, 1996. Modelo secuencial de Fisk-Nuber. Este modelo propone 5 etapas para la formación de impresiones. 1. Observación inicial. Se categoriza a la persona automáticamente según características observables. 2. Atención selectiva. Si la persona es de interés, se registra nueva información. 3. Confirmación de categoría. La nueva información confirma o refuta la categorización inicial. 4. Recategorización. Si la categoría inicial no encaja, se buscan nuevas categorías. 5. Individuación. Si ninguna categoría es adecuada, se analiza a la persona como un individuo único. Modelo de procesamiento en paralelo de Kanda y Sager. Este modelo utiliza una red de nodos que representan rasgos, conductas y personas, conectados por relaciones excitatorias e inhibitorias. El significado de una conducta emerge de la activación de estas conexiones. 1. Procesamiento inicial. Se activa la información relevante, como la pertenencia grupal de una persona. 2. Bloqueo de alternativas. Una vez activada una categoría, se inhiben otras posibles categorías. 3. Difusión de activación. La información categorial activa conceptos asociados, influyendo en la interpretación de la conducta. En ambos modelos, la interacción entre nueva información y conocimientos previos es crucial para la formación de impresiones y la interpretación del comportamiento humano. Bienvenido, gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre la cognición social. Para comenzar, ¿podrías explicar qué es la cognición social y por qué es importante en la psicología? La cognición social se refiere al proceso mediante el cual las personas perciben, interpretan y recuerdan la información sobre otros y sobre sí mismos. Este campo es crucial porque nos ayuda a entender cómo las personas hacen juicios sobre los demás, cómo se forman las actitudes y cómo las emociones y los motivos influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Respecto a la hipótesis que sostiene que nuestras conductas no son meras respuestas al entorno,
sino que resultan de la interacción entre nueva información y conocimiento previo. ¿Podrías explicarnos cómo la interacción entre nueva información y conocimiento previo influye en nuestras acciones? Claro, esta primera hipótesis sugiere que nuestras acciones no se basan únicamente en la información nueva que recibimos, sino en cómo esa información interactúa con el conocimiento previo que ya tenemos. Por ejemplo, cuando enfrentamos una nueva situación, no la evaluamos desde cero. En lugar de eso, la nueva información se combina con nuestras experiencias pasadas, creencias y conocimientos previos para guiar nuestras decisiones y comportamientos. Esto significa que nuestras respuestas están moldeadas tanto por lo que es nuevo como por lo que ya sabemos. Segunda hipótesis. Heurísticos, la racionalidad humana y los heurísticos. La segunda hipótesis en cognición social plantea que la racionalidad humana no surge de la lógica pura, sino de la utilización de heurísticos que mejoran nuestra capacidad adaptativa. En este apartado, explicaremos las distintas estrategias que empleamos para procesar la información que recibimos. Nos enfocaremos en la reducción de información, el uso de heurísticos y la aplicación de estructuras de conocimiento previamente almacenadas. Reducción de información procesada. Una de las estrategias primordiales para manejar la información es reducir la cantidad que procesamos. Esto se logra, en gran medida, mediante la atención selectiva a ciertos aspectos de la situación que consideramos más relevantes. No atendemos a todos los estímulos por igual. Nuestra atención se enfoca en aquellos que destacan perceptualmente o que contrastan con nuestro conocimiento previo y expectativas. Por ejemplo, un estímulo es más probable que llame nuestra atención si es inusual o relevante para nuestras metas actuales. Este enfoque selectivo ayuda a optimizar nuestros recursos cognitivos y facilita la toma de decisiones. Empleo de heurísticos. Otra estrategia fundamental es el uso de heurísticos, que son reglas simples para el procesamiento de información. Los heurísticos permiten reducir la complejidad de las decisiones al utilizar reglas de andar por casa. 1. Heurístico de representatividad. Este heurístico se utiliza para evaluar la probabilidad de que un estímulo pertenezca a una categoría específica. Basamos esta evaluación en la similitud del estímulo con los prototipos típicos de esa categoría, ignorando otra información relevante. 2. Heurístico de accesibilidad o disponibilidad. Aquí estimamos la frecuencia o probabilidad de un evento en función de cuán fácilmente podemos recordar ejemplos específicos. Tendemos a sobreestimar la frecuencia de eventos que son fáciles de recordar, como desastres naturales o enfermedades mediáticas. 3. Heurístico de anclaje y ajuste. Utilizamos este heurístico cuando hacemos juicios en situaciones de incertidumbre. Tomamos un punto de referencia inicial, ancla, y luego ajustamos nuestra estimación a partir de ahí. A menudo, estos ajustes son insuficientes, lo que puede llevar a sesgos en nuestros juicios. Uso de estructuras de conocimiento almacenadas. Para superar las limitaciones en la capacidad de procesamiento, también recurrimos a estructuras de conocimiento previamente almacenadas. En lugar de procesar cada nueva información de manera aislada, confiamos en conocimientos, creencias y actitudes adquiridas en experiencias previas. Estos conocimientos se organizan en modelos teóricos como redes asociativas, esquemas y ejemplares. 1. Modelos asociativos. Los estereotipos, por ejemplo, se representan como redes de asociaciones entre una categoría central y sus atributos característicos. Cuando encontramos a alguien que pertenece a esa categoría, activamos automáticamente los atributos asociados. 2. Esquemas. Estos son paquetes de conocimiento preformados y fácilmente accesibles. Un esquema es una estructura cognitiva que incluye reglas sobre las relaciones entre los elementos de una categoría. Por ejemplo, el esquema de una cara humana incluye no solo los elementos anatómicos, sino también las relaciones espaciales entre ellos. 3. Ejemplares. Esta estrategia implica la recuperación de experiencias concretas previas en lugar de conceptos abstractos. En lugar de recordar un concepto genérico, recordamos instancias específicas que hemos experimentado anteriormente, guiando así el procesamiento de nueva información. Estas estrategias permiten a los seres humanos manejar eficazmente la gran cantidad de información a la que están expuestos, optimizando su capacidad de respuesta y adaptabilidad en diversas situaciones. Interesante. Ahora, pasemos a la segunda hipótesis. ¿Cómo explicarías que la racionalidad surge de heurísticos adaptativos en lugar de la lógica pura? Sí, la racionalidad humana no siempre se basa en un análisis lógico exhaustivo. En cambio,
Utilizamos heurísticos adaptativos, que son atajos mentales que nos permiten tomar decisiones rápidas y eficientes en situaciones complejas. Estos heurísticos nos ayudan a simplificar la toma de decisiones al basarnos en reglas generales y experiencias pasadas. Aunque no siempre conducen a decisiones perfectas, suelen ser muy útiles en la vida diaria y nos permiten adaptarnos a un entorno cambiante con rapidez. Tercera hipótesis. Motivos y emociones. La tercera hipótesis en la psicología de la cognición social sostiene que los motivos, emociones y afectos no solo no interfieren con la racionalidad humana, sino que son esenciales para lograrla. Contrario a la creencia popular de que la inteligencia se manifiesta en la capacidad de razonar sin emociones, las investigaciones muestran que las emociones y motivos juegan un papel crucial en el procesamiento de información y la toma de decisiones. El papel de la motivación. La motivación influye significativamente en los procesos cognitivos a través de las metas. Las metas afectan qué creencias y reglas aplicamos y cuánto esfuerzo dedicamos al juicio. Personas con diferentes metas pueden llegar a conclusiones distintas a partir de la misma información. Kruglanski, 1980, distingue entre metas de precisión, que motivan a llegar a conclusiones exactas, y metas de dirección, que buscan resultados específicos. Las metas de precisión requieren más esfuerzo y razonamiento complejo, pero no siempre garantizan decisiones de alta calidad. Efecto de las emociones en el tipo de información procesada. Las emociones tienen efectos importantes en diferentes etapas del procesamiento de la información, aunque los ámbitos más estudiados se refieren al recuerdo y la recuperación, y al aprendizaje. Veamos algunas de las conclusiones más sólidas al respecto. 1. Sobre el tipo de información que se recuerda. Recuerdo dependiente del estado de ánimo. Las personas tienden a recordar mejor la información cuando están en el mismo estado de ánimo en el que la codificaron. Por ejemplo, un encuentro asociado con un buen estado de ánimo será recordado más fácilmente cuando se está nuevamente en un buen estado de ánimo. 2. Sobre el tipo de información que se aprende. Aprendizaje congruente con el estado de ánimo. Las personas felices prestan más atención a información agradable, mientras que las tristes se enfocan en información negativa. Esto ocurre porque la información congruente con el estado de ánimo se procesa más profundamente y se aprende mejor. 3. Juicios sociales. Las emociones afectan los juicios sobre uno mismo y los demás. Un estado de ánimo positivo conduce a juicios más favorables, mientras que un estado negativo genera evaluaciones más críticas. El estado emocional influye en la accesibilidad de ciertas características del objeto de actitud. 4. Previsiones y sesgos atributivos. Las emociones influyen en las estimaciones de probabilidad y en la atribución de éxitos y fracasos. Las personas felices atribuyen sus éxitos a méritos personales, mientras que las tristes tienden a culparse por los fracasos. 5. Procesamiento de acceso directo. Se utiliza en contextos que requieren respuestas basadas en conocimientos previos sin intervención emocional. Preguntas rutinarias como ¿qué sueles hacer después del trabajo? Se responden rápidamente y sin variación emocional. 6. Procesamiento motivado. Implica una búsqueda de información selectiva y motivada, especialmente en decisiones importantes que afectan planes de acción. La motivación influye fuertemente en la integración de información para lograr resultados favorables. 7. Procesamiento heurístico. Ocurre cuando no hay suficientes recursos de procesamiento y las tareas no demandan precisión. Las emociones influyen en la toma de decisiones a través de heurísticos como el estado de ánimo, que sirve como información. 8. Procesamiento sustantivo. Requiere la selección, aprendizaje e interpretación de información, conectando esta con conocimientos previos. Este tipo de procesamiento depende en gran medida de la conexión entre emociones y cogniciones. Es así como emociones y motivos no solo son compatibles con la racionalidad, sino que son indispensables para un procesamiento de información efectivo y adaptativo. Las emociones influyen en la atención, el recuerdo y los juicios, mientras que la motivación guía el esfuerzo y la precisión del razonamiento. Vamos ahora a la tercera hipótesis. ¿Cuál es el papel de los motivos y emociones en la racionalidad según esta hipótesis? Claro, esta hipótesis sostiene que las emociones y los motivos son esenciales para el proceso de toma de decisiones. En lugar de considerar las emociones como obstáculos para la racionalidad, esta perspectiva las ve como herramientas cruciales. Por ejemplo, nuestras emociones pueden guiar nuestra atención hacia información relevante y facilitar el procesamiento de esa información, ayudándonos a tomar decisiones más ajustadas a nuestras necesidades y objetivos.
Finalmente, ¿cómo influye el estado de ánimo en nuestros juicios y decisiones según la cognición social? El estado de ánimo puede tener un gran impacto en nuestros juicios y decisiones. Cuando estamos de buen humor, tendemos a ser más optimistas y a tomar decisiones más positivas, mientras que un estado de ánimo negativo puede llevarnos a ser más críticos y pesimistas. La cognición social sugiere que estas influencias emocionales son una parte natural del procesamiento de la información y que nuestras emociones pueden afectar la forma en que interpretamos la información y tomamos decisiones. Cuarta hipótesis, consciente y preconsciente. La cuarta hipótesis, cognición social, establece que los aspectos no conscientes y automáticos no representan un mundo instintivo paralelo al consciente, sino que forman parte esencial del escenario responsable de la conducta racional. Esta hipótesis abarca diversos procesos que ocurren sin control consciente y tienen una influencia significativa en nuestros juicios y comportamientos. Procesos preconscientes. Los procesos preconscientes se caracterizan por ocurrir sin intención, de manera involuntaria e independiente de la conciencia. Un ejemplo de este tipo de procesamiento es la percepción subliminal, donde la información se presenta por debajo del umbral de la conciencia. La percepción subliminal puede influir en nuestros juicios y conductas tanto en el laboratorio como en la vida diaria. Por ejemplo, las reacciones afectivas instantáneas hacia otras personas o el efecto de mera exposición, donde la repetida exposición a un estímulo aumenta su agrado, son ejemplos de procesamiento preconsciente. Procesos postconscientes. Los procesos postconscientes ocurren cuando las personas son conscientes de haber percibido y procesado la información, pero no de la influencia que ésta tiene en sus juicios y respuestas posteriores. Un ejemplo es el estudio de Fourgas, 1998, donde los participantes inducidos a un estado de ánimo positivo o negativo a través de fotografías reaccionaban de manera diferente a solicitudes de ayuda. Los participantes eran conscientes de las fotografías, pero no de cómo éstas influían en su estado de ánimo y, por ende, en su conducta. Procesamiento dependiente de metas. El procesamiento dependiente de metas requiere un control intencionado inicial basado en metas y motivaciones, pero una vez iniciado, el proceso se vuelve automático. Las inferencias espontáneas sobre rasgos de personalidad son un ejemplo de este tipo de procesamiento. Las personas realizan estas inferencias automáticamente, especialmente cuando tienen interés en formarse una impresión de otra persona. Otros ejemplos incluyen la supresión de pensamientos y las rumiaciones. La supresión de pensamientos ocurre cuando las personas intentan evitar ciertos pensamientos, lo cual puede resultar en el efecto contrario, pensar más en lo que se intenta evitar. Las rumiaciones son pensamientos conscientes prolongados sobre un objeto o meta frustrada, que pueden ser contraproducentes y llevar a la depresión si no se logra el objetivo deseado. Procesos controlados y conscientes. Los procesos controlados y conscientes se realizan con intención y requieren un esfuerzo considerable. Un ejemplo es la supresión de pensamientos no deseados, donde un proceso de vigilancia automático busca indicios de esos pensamientos, haciéndolos más accesibles. Simultáneamente, un proceso operativo consciente intenta suprimirlos o sustituirlos por imágenes alternativas. Las rumiaciones también caen en esta categoría, ya que son pensamientos conscientes y recurrentes sobre una meta frustrada. Este tipo de procesamiento puede resultar en pensamientos contrafácticos, donde las personas reflexionan sobre cómo podrían haber actuado de manera diferente para cambiar un resultado negativo. De esta manera, los aspectos no conscientes y automáticos son fundamentales en la conducta racional. Los procesos preconscientes y postconscientes influyen en nuestros juicios y comportamientos sin que nos demos cuenta, mientras que el procesamiento dependiente de metas y los procesos controlados requieren un nivel inicial de intención y esfuerzo consciente. Estos diversos niveles de procesamiento demuestran cómo la cognición social integra aspectos tanto conscientes como no conscientes en la formación de juicios y conductas. Con respecto a la cuarta hipótesis, ¿cómo influyen los procesos conscientes y preconscientes en la conducta humana? La cuarta hipótesis aborda la idea de que tanto los procesos conscientes como los preconscientes juegan un papel importante en nuestra conducta. Los procesos preconscientes ocurren sin nuestra conciencia y afectan nuestras decisiones y comportamientos de manera automática. Por ejemplo, la percepción subliminal puede influir en cómo respondemos a ciertos estímulos sin que nos demos cuenta y por otro lado, los procesos conscientes implican un esfuerzo deliberado y controlado para procesar información y tomar decisiones. Ambos tipos de procesos trabajan en conjunto para influir en nuestra conducta. Muchas gracias por tus respuestas.
Ha sido muy esclarecedor conocer cómo estas hipótesis sobre la cognición social nos ayudan a entender mejor la conducta humana. Ha sido un placer. Gracias por la oportunidad de discutir estos temas tan interesantes. Conclusiones. El estudio de la cognición social nos lleva a comprender que la racionalidad humana es un proceso multifacético y profundamente influenciado por diversos factores que operan tanto en el nivel consciente como en el no consciente. A través de la revisión de las 4 hipótesis fundamentales, hemos podido apreciar la complejidad y la riqueza de estos procesos cognitivos. En primer lugar, hemos confirmado que la racionalidad humana no es un proceso puramente individual, sino que está intrínsecamente ligada al contexto social. La interacción con otros individuos y el entorno social en el que nos desenvolvemos juegan un papel crucial en la formación y modificación de nuestros pensamientos y comportamientos. En segundo lugar, el análisis de las diferencias individuales ha subrayado que nuestras capacidades cognitivas, creencias y estilos de pensamiento varían significativamente de una persona a otra. Estos factores no solo afectan nuestra manera de procesar la información, sino que también determinan nuestras respuestas emocionales y conductuales. La tercera hipótesis nos ha permitido ver que las emociones y los afectos no son meros obstáculos para la racionalidad, sino componentes esenciales que la enriquecen. Las emociones influyen en la manera en que procesamos la información, afectan nuestros juicios y decisiones, y nos ayudan a adaptarnos a situaciones complejas. La interacción entre la cognición y la emoción es fundamental para una comprensión completa de la racionalidad humana. Finalmente, hemos explorado cómo los procesos no conscientes y automáticos, lejos de ser meros instintos, forman una parte integral de nuestra conducta racional. Estos procesos, que incluyen desde la percepción subliminal hasta las inferencias espontáneas y las rumiaciones, operan de manera eficiente y a menudo sin nuestra conciencia, guiando nuestras acciones y decisiones de manera sutil pero poderosa. Como conclusión, se puede establecer que la cognición social nos revela que la racionalidad humana es un fenómeno dinámico y complejo, moldeado por factores sociales, individuales, emocionales y automáticos. Reconocer la interacción de estos elementos nos permite una comprensión más profunda y matizada de la conducta humana, desafiando la visión tradicional de la racionalidad como un proceso puramente lógico y aislado. Este enfoque integrador nos ofrece una perspectiva más realista y completa de cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestro día a día,